Esto es Culturama. Cada 25 de agosto se conmemora en México el Día Nacional del Bolero, una fecha que reconoce la importancia de uno de los géneros musicales más entrañables de la cultura latinoamericana. El bolero ha acompañado historias de amor, nostalgia y memoria a través de generaciones, convirtiéndose en una expresión artística que une la música popular con la identidad y sensibilidad de los pueblos. En 1899 nació Rufino Tamayo, uno de los grandes representantes del arte mexicano del siglo XX. Su obra combinó elementos del arte prehispánico y de las vanguardias internacionales para desarrollar un lenguaje visual propio, alejado de las corrientes dominantes de su época. Su trayectoria contribuyó a proyectar el arte mexicano más allá de sus fronteras y dejó un legado fundamental en la pintura nacional. La literatura también tiene una presencia destacada en esta fecha. En 1849 nació Manuel Acuña, poeta mexicano cuya obra se convirtió en una referencia del romanticismo en México. Y en 1923 nació Álvaro Mutis, escritor y poeta colombiano. Ambos desarrollaron universos literarios distintos, pero coinciden en la capacidad de convertir la palabra en una forma de explorar el amor, la existencia, la aventura y la condición humana. La música completa esta jornada con el nacimiento en 1918 de Leonard Bernstein, compositor, director de orquesta, pianista y divulgador estadounidense, cuya trayectoria acercó la música clásica a públicos diversos. Su legado abarcó desde la dirección de algunas de las principales orquestas del mundo hasta la composición de obras como Amor sin barreras. El 25 de agosto reúne así distintas expresiones del arte y recuerda cómo la música, la pintura y la literatura pueden transformar la cultura y permanecer en la memoria colectiva. Qué gusto que estén con nosotros a través de Radio y Televisión Mexiquense, a través de su programa Culturama. Y justo como escuchábamos aquí en la introducción, recordando a Rufino Tamayo, no olviden que el museo que lleva su nombre está en Paseo de la Reforma y permanentemente tiene exposiciones de arte, sí, del periodo moderno, pero también de propuestas muy contemporáneas, además del acervo que tienen del maestro Tamayo. Cava Cabral, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Daniel Ruiz, acá también con el super combo para este martes 25 de agosto. También recordamos el trabajo, la trayectoria del compositor Leonard Bernstein, que por cierto ahí está esta adaptación que hizo Bradley Cooper por ahí de 2023, una película que se llama Maestro, que aborda mucho más esta parte emocional relacionada con su matrimonio. Es una recomendación que también tenemos acá en Culturama. Y ya encarrerados, Dan, con la pregunta de la semana, que están invitadísimos a participar con nosotros. ¿Cuál es tu poema favorito? Bueno, la verdad es que hay muchísimos nombres, tanto del siglo pasado y que siguen influyendo con este acercamiento emocional, Dan, desde Gabriela Mistral, la propia Alejandra Pizarnik, haciendo este recorrido por diferentes momentos, y la idea es que cuando quedan o no tienes ese plus para compartir aquello que sientes, un poema siempre te abraza para ayudarte en esa logística emocional. Muy bien, y por supuesto cuando lo compartan háganos el favor de también decirnos quién es el autor, y si son mexiquenses pues vamos a estar doblemente atentos. Y saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Mexiquense, por supuesto a través de 1080 del AM en toda la zona de Tultitlán. Muchas gracias por estar con nosotros, también en el Zumpango a través del 88.5 del FM, el 104.5 de Valle de Bravo. Muchas gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en Metepec a través del 1600 del AM, del 91.7 del FM y también por el 91.7 en la zona de Amecameca. Muchas gracias por acompañarnos, vamos a estar todavía una hora con ustedes acercándoles toda la información artístico-cultural. Y nos arrancamos con la información que nos permite mantenernos al tanto de lo que ocurre en suelo nacional. Se avecina una exposición con la esencia de Leonora Carrington. Esto será allá en la Ciudad de México. Se titula y nada más y nada menos que Leonora Carrington será abierto. Un viaje sagrado, Leonora Carrington, estará disponible a partir de este jueves y la muestra comprende litografía, grabado, dibujo, escultura, joyería y objetos como herramientas de trabajo.
En Más de las Artes Plásticas les informamos que el Museo de Arte Moderno presenta Narrativas de lo Alternativo, una exposición que recupera y reactiva dos proyectos fundamentales para el arte contemporáneo mexicano de los años 90, Lesa Natura y Acné, o el nuevo contrato social ilustrado, a través de documentos, obras históricas y producción reciente de artistas como Abraham Cruz Villegas, Daniel Guzmán y Sofía Taboas. La muestra propone un diálogo intergeneracional que revisa las transformaciones del arte mexicano y actualiza temas como las problemáticas ecológicas, territoriales y el espíritu crítico de una generación que desafió las convenciones institucionales de su tiempo. Y hoy, 25 de agosto, es el Día Naranja, un día para reflexionar y actuar contra la violencia de género. Es importante que como sociedad no estemos alejados de todo lo que sucede acá en suelo nacional. Sabemos que la violencia de género es un problema aislado, no es un problema aislado ni un tema que afecta solo a quienes la viven directamente. ¿Qué podemos hacer a estas alturas en este Día Naranja? Pues informarnos, leer y compartir información sobre diferentes formas de violencia de género, también alzar la voz, denunciar comportamientos o actitudes, apoyar a las víctimas, conocer los recursos disponibles, así como promover la igualdad. Y el Día Naranja nos recuerda que todos podemos ser agentes de cambio en este siglo XXI. Y tenemos una buena noticia para todos aquellos que son músicos independientes, porque el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, los invita a participar en el concurso Rastros Sonoros o Batalla de Bandas. Entonces, si tú tienes una de hip hop, de rock, de pop, de folk, de ska, de reggae o cualquiera que sea tu género, puede ser jazz o fusión, esta convocatoria es para ti. Inscríbete y demuestra tu talento en uno de los escenarios más importantes del Estado de México como parte del Festival de las Culturas Urbanas 2026. Acércate y debes de registrarte hasta antes del 2 de septiembre del 2026. Busca la información en las páginas de la Secretaría de Cultura y Turismo. Y ustedes saben que acá le hemos dado seguimiento a diferentes eventos. Uno de ellos es la Filuni, esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los universitarios, pues tendrán como invitada a Angela Davis. Ella, pues bajo el contexto de la segregación racial en Estados Unidos, nació en 1944 y tendrá una conferencia relevante como parte de las actividades de la Filuni. Esto será mañana, 26 de agosto a las 18 horas. Lo increíble, Dan, es que siempre se agradece que haya transmisión en diferentes redes sociales para que si no tenemos oportunidad de estar en el auditorio o en el espacio donde se desarrollan ciertas actividades con invitados e invitadas de este nivel, uno pueda estar también en línea. Por supuesto. Informarles también que 12 jóvenes de Atlacomulco fueron reconocidos con el Premio Municipal de la Juventud por sus aportaciones en diferentes ámbitos como el emprendimiento, la cultura, el mérito académico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal. La ceremonia fue encabezada por autoridades municipales, quienes destacaron la participación, talento y compromiso de las nuevas generaciones en el desarrollo social y comunitario del municipio. Felicidades a los 12 seleccionados. Y con el objetivo de fomentar la creatividad mexiquense, el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Cultura y Turismo ya lanzaron la convocatoria de mural y graffiti, el arte de las calles, en el marco del Festival Culturas Urbanas 2026. Si ustedes ingresan a las páginas, a las redes sociales, tanto de la Secretaría de Cultura y Turismo como del Gobierno del Estado de México, podrán encontrar a detalle los requisitos, el registro, obviamente lo que interesa, que es la premiación, ¿no? Que también es un plus para darle toda la energía al proyecto que ustedes registren, y está la información, como les digo, disponible en redes sociales. Y Gaba, como sabemos, el Estado de México es muy rico en patrimonio material e inmaterial. Muestra de ello son las zonas arqueológicas que están abiertas al público, muchas de ellas, por ejemplo, Teotihuacán, Huamangos, Cáliz Tlahuaca, ¿no? Que aquí con mucho cariño se le conoce como Cáliz. ¿Qué te parece si conocemos mucho más de las zonas arqueológicas mexiquenses? Mucho antes de que el territorio mexiquense tuviera fronteras, caminos y ciudades como hoy los conocemos, sus valles, montañas y lagos fueron escenario del encuentro de pueblos que dejaron en la piedra la huella de su tiempo.
Otomís, teotihuacanos, matlatzincas, acolhuas, mazahuas y mexicas habitaron distintas regiones y levantaron centros ceremoniales, políticos y urbanos. Entre ellos sobresale Teotihuacán, en el municipio de Teotihuacán, la gran metrópoli del periodo clásico que llegó a ejercer una profunda influencia política, económica, religiosa, así como cultural más allá del altiplano central. Sus pirámides, palacios, conjuntos habitacionales y pinturas murales revelan la dimensión alcanzada por una ciudad que hoy es patrimonio mundial. El viaje continúa hacia el Valle de Toluca. En Calixtlahuaca, municipio de Toluca, las laderas del Cerro Tenismó resguardan los vestigios de una ciudad donde confluyeron distintas tradiciones, desde la influencia teotihuacana hasta el florecimiento matlatzinca y la posterior conquista mexica. Más al sur, Teotenango en Tenango del Valle recuerda precisamente la fuerza de los matlatzincas, quienes hicieron de esta ciudad amurallada uno de los principales asentamientos. Hacia el norte, sobre una meseta que domina el valle del municipio de Acambay, Huamango conserva la memoria de grupos de raíz otomiana que habitaron el sitio durante el posclásico y establecieron vínculos con otras regiones del centro de México. La ruta arqueológica se extiende también hacia otros paisajes. En el sur, San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco, creció en una región marcada por los yacimientos de sal y atravesó distintas etapas de ocupación hasta la presencia mexica, mientras Malinalco, en el municipio del mismo nombre, conserva uno de los conjuntos más singulares de Mesoamérica, con arquitectura tallada directamente en la roca y espacios vinculados con la formación de guerreros de élite. Y al norte del Valle de México, Tenayuca y Santa Cecilia Catitlán, en Tlalnepantla de Vaz, son testimonio de la presencia chichimeca y de su posterior relación con el mundo mexica. Así, recorrer las zonas arqueológicas del Estado de México es transitar por siglos de migraciones, conquistas, intercambios y formas distintas de comprender el mundo. Desde Teotihuacán hasta los antiguos señoríos del Valle de Toluca, las montañas otomianas del norte, el territorio acolhua de Texcoco y las ciudades del sur, cada sitio aporta una pieza para reconstruir la diversidad del México prehispánico. Su importancia trasciende la conservación de pirámides y monumentos. Estos espacios mantienen viva la memoria de los pueblos que dieron identidad al territorio. No es casualidad que el Estado de México sea reconocido como la entidad del país con el mayor número de zonas arqueológicas abiertas al público, pues bajo su paisaje contemporáneo permanece uno de los mapas históricos y culturales más diversos de México. Y ahora llegó el momento de hablar sobre la importancia de la divulgación científica y qué ocurre cuando un grupo de mujeres, hombres entusiastas, también preparados y preparadas para informar a la sociedad, hacen una red mexicana de periodistas de ciencia. Por eso me da muchísimo gusto tener acá en Culturama a Carlos Hernández Arce, él es presidente de esta red. ¿Cómo estás? Bienvenido a Culturama. Ay, muchas gracias, Gaba. Gracias a Mexiquense Televisión, a sus audiencias por vernos. Me parece que esta etapa en la que entra Mexiquense Televisión es un gran esfuerzo por acercarse pues, a nuevas audiencias, a las juventudes. He visto un gran movimiento en redes sociales y por eso me da muchísimo gusto estar con ustedes. Y nosotros emocionados por conocer todos los reconocimientos que ha tenido la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pero sobre todo esto que decía, la importancia de divulgar lo que está sucediendo en suelo nacional. Sí, la verdad es que es un trabajo muy interesante. Y bueno, si me lo permites, quisiera aprovechar este espacio para enviarle un mensaje a quienes forman parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que cumple recién 10 años, en febrero pasado cumplió, y pues han hecho un gran trabajo. Me parece que en momentos en donde pues, las tensiones sociales, la polarización, se mantiene en diversos ámbitos,
vale la pena reconocer el esfuerzo que hacen ciudadanas y ciudadanos organizados en asociaciones como esta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que pues día a día, a través de su trabajo, de su esfuerzo, promueven el periodismo científico en el país, ¿no? Aquellas que organizan el Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, que tendrá lugar en noviembre próximo, pero también quienes promueven y han promovido durante estos años el Premio Nacional de Periodismo Científico, a quienes elaboran nuestro cachito de ciencia, un newsletter donde se puede informar la sociedad sobre las novedades en periodismo de ciencia, o quienes se dedican, por ejemplo, a vincularnos con otras instituciones, como puede ser el Politécnico Nacional, también un medio público con el que actualmente realizamos un programa de radio con Exia, o qué tal aquellas y aquellos que están realizando mentorías, acercando el periodismo científico a jóvenes o a personas que desean realizar su primer trabajo periodístico y que los guían para publicarlo en un medio de comunicación. Y qué decir de aquellos que hacen comunicación, difusión, están en nuestras redes sociales. Sí. Todo un trabajo voluntario en donde ciudadanas y ciudadanos organizados desde hace 10 años pues buscan promover, pero dejar un mejor lugar que habitemos todos, ¿no? Con contenidos, con denuncia, bien lo decías, sin lugar a dudas, pues trabajos periodísticos de calidad que aporten a la sociedad, ¿no? Oye, Charlie, ¿y tú qué? ¿Y ustedes porque la red se compone de núcleos, de estos nodos que están distribuidos a nivel nacional y que desde diferentes puntos también van contando estas historias que son tan necesarias? ¿Cómo ven el pulso del país y la urgencia en esta era digital de hablar de ciencia? Bueno, la verdad es que tienes razón. Omití pues, a quienes también realizan trabajo al interior del país y se profesionalizan, ¿no? Realizan trabajos de profesionalización. Son 22 entidades en donde tiene representación la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia actualmente, y en ese sentido vale la pena destacar el papel que hacen colegas periodistas al interior del país promoviendo esta especialización. Sobre todo también acercando contenidos a la sociedad pues tan interesantes que pueden ir, por ejemplo, desde inteligencia artificial, sí, que hoy en día es fundamental, o aquellos que realizan trabajos de verificación de información. La desinformación y los mensajes abundan en redes sociales que confunden a la ciudadanía. Entonces, la toma de decisiones también en temas sanitarios, ambientales o de carácter científico vale la pena que se les reconozca el trabajo que hacen, pero además, por ejemplo, reportan desde los territorios. Hay periodistas que desde las playas, desde las costas mexicanas, en el mar, nos ofrecen una mirada muy interesante de carácter periodístico, o aquellos que están en los bosques, quienes pues colaboran o participan con algunos investigadores o investigadoras, pues observando el mundo, conociendo cuáles son las historias y recorriendo territorios, de manera que hay una gran pluralidad de información científica que vale la pena reconocerles el gran trabajo que hacen nuestros colegas. Arriba el método científico, sí, y claro, también a los periodistas y a las periodistas que hacen este trabajo con el corazón. Me consta que hay una manera de contar todo lo que sucede, y para quienes estén interesados en conocer mucho más de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, ¿dónde pueden consultar los trabajos, las investigaciones, lo del Premio Nacional de Periodismo Científico? Mira, recientemente se lanzó nuestra página web, pues más reciente, redmpc.com, Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y en redes sociales estamos como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. A diario pues hay muchas actividades, convocatorias y sobre todo pues un gran esfuerzo por acercar el periodismo científico a la sociedad. Y también esta colaboración con la Fonoteca Nacional. Claro, eso es algo bien interesante porque, como sabrás, hay miembros de la red que forman parte de instituciones, de universidades, evidentemente de medios de comunicación, pero está esta posibilidad de hacer vínculos con diversas instituciones, y la Fonoteca Nacional fue una de ellas que nos permitió ingresar más de 150 audios, entre ellas series, podcasts, entrevistas, que nos permite acercar ese material sonoro. Ya somos parte de la memoria sonora de México a la sociedad y para su consulta, y que además se preserve durante muchos años, ¿no?
Totalmente, toda la energía. Sí, y claro. larga vida a la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Muchísimas gracias, Carlos Hernández Zarza, presidente de la red, por acompañarnos y, por supuesto, le daremos seguimiento a todo lo que estén haciendo. Esperemos que así sea y aquí andaremos. Gracias. Con gusto. Vamos a un corte, tenemos más información acá en Culturama y es martes de conversatorio. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Qué gusto que sigamos escuchándonos y viéndonos a través de radio y televisión mexiquense. Y afortunadamente en el Estado de México la alfarería sigue siendo una de las expresiones artesanales más importantes y, por supuesto, dependiendo de la región o zona del Estado de México, tiene sus particularidades. Por eso te queremos presentar una entrevista que ha preparado el equipo de producción con el maestro Santiago Galicia de la zona de Teotihuacán. Cada pieza artesanal tiene su propio significado. Algunos provienen de la imaginación de las y los artesanos y algunas otras también de los elementos que nos rodean en el Estado de México. Así que hoy quiero saludar con mucho gusto al maestro artesano Santiago Galicia. ¿Cómo estás? Gracias, bien, maestro. gracias por estar aquí. Pues compártenos un poco del trabajo. Estamos rodeados de estas piezas que has podido trabajar aquí en tu taller, maestro, pero me gustaría que nos compartas de algunas de ellas. ¿Qué significado tienen para ti? Sí, pues mire, a mí me gusta trabajar mucho lo indígena, sí. Entonces estas piezas, pues yo las diseñé y las logré hacer, sí, gracias a Dios. Y me gustan mucho. Ese es el significado de una mujer amamantando, así como la que tienes en las manos. Sí, ahora también me estoy, ahora sí, pensando mucho cómo hacer lo prehispánico, ¿sí? Y esto también para hacer esta pieza, todo está hecho a pulso, a mano, ¿sí? Y tardo, como le digo, tardo 10 días, 15 días, ¿cómo la voy a hacer? Toda esta pieza está enterita, está entera, no hay nada pegado, ¿sí? Y me estoy inspirando también en lo prehispánico, que es Mintlatecuitle tocando su caracol, y eso es lo que me gusta hacer a mí. O sea, son ideas mías que tomo de lo prehispánico. Nosotros utilizamos pigmentos naturales que en fresco se pintan y ya después de pintado se va puliendo y así es como queda el pulido. Sí, ya después de esto se deja secar la pieza y se dibuja. Sí, primero, ya que esté pintada, se pule, va pulido, y ya después que esté pulido se deja secar y se va dibujando todo. Y es un trabajo que requiere mucho cuidado, mucha dedicación, pero también mucho cariño, mucho amor. Compártenos un poco de tu historia, de cómo es que inicia a trabajar pues, en esta rama artesanal. Sí, como les platicaba, yo soy la tercera generación de mi abuelo. Gracias a Dios tenemos el conocimiento que nos dejó mi abuelo, mi papá. Y de ahí pues me gusta trabajar el barro y más que nada me gusta trabajar este tipo de piezas. Cada que termino una pieza de estas así, me río, me da risa cómo termino mis piezas y cómo me quedan. O sea, porque me quedan bien hechas mis piezas. Es que es magia conocer pues la artesanía y toda esa creatividad, como bien decíamos, de las y los artesanos que tenemos en el Estado de México. Y ahora, pues para las nuevas generaciones, ¿cuál sería el mensaje? Pues yo creo que va a ser muy difícil que lleguen a hacer estas piezas. Muy difícil. Yo pienso que no, en toda la región no hay gente que trabaje este tipo de artesanías. Bueno, pues queremos Sí. que se siga conservando ese valor tan importante de la artesanía aquí en el Estado de México. Así que, como siempre, queremos que nos hagas la invitación para todos y todas. ¿Cómo podemos encontrar o conocer más de tu trabajo, maestro? Sí, muchas gracias. Soy aquí en el pueblo de San Sebastián, Jolalpa, y mi nombre es Santiago Galicia Hernández. Y que también te podemos encontrar en algunos otros espacios, como el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Cuéntanos de la muestra artesanal en la que vas a estar participando. Sí, ahorita nos hicieron el favor de invitarnos en ese evento que va a estar allá en Texcoco, en el Centro Cultural Mexiquense, y voy a exponer, pues voy a llevar algunas piezas de estas, voy a exponerlas ahí porque me invitaron a exponer.
Bueno, pues entonces estar atentos también a las redes sociales del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y pues no perdernos la oportunidad de conocer la artesanía. Muchas gracias, maestro, nuevamente por esta información. Muchas gracias a ustedes. Sí. Bien, pues los dejamos con estos detalles. Mi nombre es Adriana González y nos vemos la próxima. Gracias por seguir a través de Radio y Televisión Mexiquense totalmente en vivo. Y ahora vamos con la siguiente información: territorio mexiquense como sitio secreto para la Revolución Cubana. Una información que nos comparte el programa Al Despertar. ¿Sabías que la Revolución Cubana se planeó en el Estado de México? En 1955, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro llegaron a Toluca huyendo de la presión política de la Ciudad de México. Y aquí, en esta ciudad tranquila y alejada del ojo público, prepararon la estrategia que cambiaría la historia de Latinoamérica. El Che y Fidel habían sido detenidos en la capital por planear el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba. Así que, para evadir tanta vigilancia, decidieron desplazarse a Toluca. El cronista Gerardo Novo Valencia dice que el gobernador Salvador Sánchez Colín los respaldó y les permitió vivir en una casa que estaba a un lado del edificio de rectoría, sobre la calle Gómez Farías. Otras versiones señalan que se alojaron en una casa en las calles Isabela Católica y 1 de Mayo, en el barrio de Santa Clara. Cuando Fidel Castro murió en 2016, los vecinos pusieron una veladora en ese lugar recordando lo que había pasado 60 años atrás. Toluca no fue solo un refugio, fue un campo de entrenamiento. La geografía mexiquense se parecía a la cubana, por eso usaron el Cerro de la Teresona, el Nevado de Toluca, Ixtapan de la Sal y Chalco para preparar al ejército guerrillero. Subían a las montañas, diseñaban estrategias, fortalecían al grupo que después iba a desembarcar en Cuba. Pero no todo era entrenamiento. El Che y Fidel también caminaban por el centro de Toluca. Comían en el Café Lío, hoy conocido como Café Hidalgo, frente a los portales. También frecuentaban el Mercado de la Flor, donde ahora está la Plaza González Arratia. Los vecinos los veían pasar en una camioneta Jeep. Algunos los saludaban sin saber quiénes eran, otros guardaron el secreto durante décadas. Y hay un dato más, el Che se casó en el Estado de México. Aunque la versión más conocida dice que la boda con Hilda Gadea fue en Tepoztlán, el cronista Novo Valencia asegura que existe una fotografía del matrimonio en Ojuelos, una comunidad de Sinacantepec, a unos kilómetros de Toluca. El 25 de noviembre de 1956, el Che, Fidel y 80 combatientes más zarparon desde el puerto de Tuxpan, Veracruz, a bordo del yate Granma rumbo a Cuba. 3 años después, la Revolución Cubana había triunfado. Que la Revolución Cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. La próxima vez que pases por los portales de Toluca y te sientes a tomar un café, recuerda, en esa misma mesa pudo haber estado sentado el Che Guevara planeando una revolución. Amigo y colaborador de este programa, José Antonio Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a tu espacio. Muchas gracias, muy bien, muy contento, Daniel, de saludarte a ti y al amable auditorio que nos ve desde la comodidad de sus hogares. Gracias, Toño. Queremos recurrir a ti como historiador porque pues estamos como mexicanos muy acostumbrados a saber que vivimos en una república, que es un sistema federal, que vivimos en un régimen democrático, pero no siempre ha sido así, no debemos olvidarlo. Para lograrlo, pues ha habido una gran actividad de gente que está en el anonimato, pero muchos próceres también, y algunos de ellos pues sentaron las bases para lo que afortunadamente hoy podemos disfrutar en ese sistema político. Hoy queremos pedirte que nos hables de Guadalupe Victoria, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, para comenzar, y ya que nos encontramos a unos días, Daniel, de celebrar las fiestas patrias, es importante destacar pues la participación destacada que tuvo este personaje de la historia nacional en la vida de nuestro país, sobre todo en sus comienzos, ¿no? Fíjate que, si me lo permites, de antemano quisiera antes que nada comentar que él nace en Durango en el año de 1786. Él estudia Derecho,
Lamentablemente, pues sus padres murieron cuando él era muy joven y entonces prácticamente se quedó huérfano. Un tío fue el que cuidó de él. Entonces se vino a la Ciudad de México en el año de 1811 para estudiar la carrera de Derecho, de la cual se graduó con mucho esfuerzo. Y ya posteriormente ingresa, se une a las fuerzas insurgentes de José María Morelos y Pavón. Entonces, a la muerte de José María Morelos y Pavón, que precisamente sucede un 22 de diciembre de 1815 en Ecatepec, Estado de México, pues él retoma parte del movimiento independentista y pues se dedica a continuar con esta lucha insurgente hasta que en el año de 1824 es designado presidente de la República. Y quisiera decirte que hay un dato muy curioso que me llamó la atención. Él no se llamaba Guadalupe Victoria, sino que adoptó ese nombre por la Virgen de Guadalupe y Victoria por un triunfo que obtuvo en el estado de Oaxaca. Entonces fue que asumió ese nombre porque él se llamaba José Miguel Ramón Adaucto Fernández. Entonces, pues derivado de esa cercanía con la Virgen de Guadalupe fue que adoptó el nombre de Guadalupe Victoria. Y bueno, quisiera señalar que él fue el primer presidente de México. En el año de 1824 estuvo al frente de nuestro país del 24 al 29. De hecho, fue de los primeros presidentes que, más bien el único que duró todo su periodo, ¿no? Y si me lo permites, quisiera destacar entre sus iniciativas principales que se dedicó a organizar la administración pública de nuestro país, que dicho sea de paso, habíamos vivido 300 años de la época colonial, del virreinato. La expectativa era altísima. Así es, y no era tan fácil organizar un país que en ese entonces, estoy hablando de 1824, estaba constituido por 19 estados. Entonces se dedicó a organizar toda la administración pública, institucionalizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo muy importante, abolió la esclavitud y también impulsó de manera importante la educación en nuestro país, principalmente el sistema lancasteriano, que favoreció mucho el impulso de la educación primaria y secundaria en nuestro país. Pero no solo eso, sino que también en el ámbito cultural, y ya que estamos en Culturama, impulsó la fundación del Museo Nacional en nuestro país, creó también la Tesorería Nacional, que dicho sea de paso, pues había una deuda terrible en aquel entonces que había heredado durante la época colonial, y entonces se dedica a sanear Se empieza a organizar el sistema financiero. Así es, el sistema financiero, el administrativo, el político y social, que se dice fácil, pero realmente me parece un personaje que fue muy significativo y con ideas muy avanzadas que permitieron sentar las bases de lo que hoy es nuestro gran país, ¿no? Sí. Y quisiera señalar precisamente la invitación que hoy me hicieron fue porque un día como hoy, pero del año de 1843, a unos meses de su muerte, él fue declarado por el Congreso Nacional como benemérito de la patria. Entonces, es por eso que hoy venimos a hablar precisamente de Guadalupe Victoria. Muchas gracias, Toño, y hablamos de él también porque ya estamos próximos a las fiestas nacionales, pero es importante que más allá como de la algarabía, del jolgorio, pues recordemos y que, digamos, revisemos un poco la historia de nuestro país y gracias a personas como tú podemos ampliar la información. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a Culturama, por la invitación que tan amablemente siempre me hacen. Es un honor estar aquí con ustedes y con el amable auditorio. Muchas gracias, Toño. Vamos a hacer una pausa, pero de regreso tenemos mucho que hablar acerca del patrimonio inmaterial aquí en Culturama. No le cambien. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Pues a lo largo de esta emisión y de muchas otras de Culturama, por supuesto, insistimos en que el Estado de México tiene una gran riqueza patrimonial, pero debemos de recordar que hay diferentes tipos de patrimonio, puede ser el material o inmaterial, y de ahí pues muchas subdivisiones.
Y por eso hemos invitado hoy a que platiquemos junto con ustedes a través de Radio y Televisión Mexiquense a Estíbaliz Aguayo, arqueóloga y promotora cultural. Muchas gracias, Estíbaliz, ¿cómo estás? Muchas gracias, Daniel. Bienvenida. Bien, aquí. Saludos. ¿Contenta? Muy contenta. Y también Eufrasia Gómez, quien es fotógrafa, documentalista, directora del CEA, que es el Centro de Actividades Culturales de la Universidad, pero también gestora cultural. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Pues yo quisiera, si les parece, que podamos platicar con la gente, quizá no todos lo tienen tan claro, ¿cuál podría ser la relevancia y cómo entendemos lo que es el patrimonio inmaterial, que seguramente lo vemos, lo vivimos, somos parte de él, pero quizá no estamos como tan conscientes de lo que estamos haciendo y de cómo podemos preservarlo o defenderlo? ¿Cuáles serían en general las actividades consideradas o las prácticas como patrimonio inmaterial? Bueno, pues creo que muchas veces lo que tenemos que hacer es rescatar nuestras raíces, sí, porque muchas veces desconocemos de dónde venimos. Y aquí es muy importante, digamos, nuestras comunidades indígenas tienen mucha información que nosotros podemos rescatar, sí, para poder, en este caso, trabajar o convivir en armonía con la naturaleza, que es muchas veces lo que nosotros no hacemos. Sí. ¿Pensarías, Estíbaliz, que pertenece solamente a los grupos étnicos, las sociedades más contemporáneas, más modernas, también generan un tipo de patrimonio? ¿Cómo se dice? Pues es que justo el tema de patrimonio creo que es eso, ¿no? El patrimonio material, digamos, es sí o sí, ¿no? Que si el edificio, que el basamento arqueológico, que la figurilla arqueológica, no sé, todo lo que es tangible. Y a veces con el patrimonio inmaterial queda como en un limbo de si es o no es, ¿no? Lo podemos tocar, lo podemos resguardar, no se toca, ¿cómo se resguarda? Ese es como un gran tema, ¿no? Sí. Y la comunidad, y con respecto a lo que preguntas y lo que mencionó Eufrasia, la comunidad es quien lo va a también decidir como tal. Muchas de las declaratorias de patrimonio inmaterial, por ejemplo, han sido, no por per se ser objetos históricos, arqueológicos, sino que las comunidades y los países han estado instando para que este patrimonio se reconozca, en el caso de la gastronomía, en el caso de las danzas. Entonces creo que es importante también saber y darle el peso a la comunidad para saber distinguir el patrimonio inmaterial, ¿no? O sea, no lo puedes tocar, sí, pero hay muchas cosas que son intangibles. Las comunidades son quien decide la importancia que tiene en cuestiones históricas y en cuestiones de cosmogonía, ¿no? Es lo que yo pienso. ¿Son tomados en cuenta las comunidades cuando, es decir, quién decide qué es patrimonio, quién decide cuándo tiene un reconocimiento o no? ¿Los toman en cuenta? ¿Qué sucede? ¿Qué es su opinión? Pues creo que muchas veces no se toma en cuenta. Muchas veces se hacen cosas que van contra, digamos, los usos y costumbres de las comunidades. Muchas veces se castiga por el desconocimiento. Muchas veces se aplican leyes. ¿Castigo en qué tipo? ¿A qué te refieres? Digamos, muchas veces cuando la gente acude, digamos, a los montes a sanearlo, porque es recolectar la madera que cae de los árboles, la que ya está seca. ¿Qué es lo que se hace? Es un saneamiento. Para nosotros, en comunidades indígenas, es rescatar esa leña y seguir reforestando. Y en muchas ocasiones llegan y los acusan de que están talando árboles, cuando no desconocen, en este caso, la convivencia que hay. Es limpiar para poder reforestar y que eso no se quede ahí. O sea, una misma acción, dependiendo de la cosmovisión con la que la apliques, puede ser correcto. Bueno, malo, reconocido, prohibido. O sea, ¿por qué? Porque los lineamientos que tienen en una comunidad o en un estado no son los mismos que tienes tú en tu localidad. Entonces, las costumbres son muy diferentes. Si nosotros, en este caso, acudimos al monte a traer leña, ¿para qué la ocupamos? Para producir nuestros alimentos. Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Reforestamos y vamos teniendo esa armonía con la naturaleza. Es justo lo que mencionó Eufrasia, como, bueno, tú perteneces a varios grupos, ¿no? De cuestiones de identidad indígena, las cocineras de humo, a los colectivos. Sabes bien lo que es la preservación de este tipo de patrimonio y cómo a veces se ve diferente, y digo a veces por no decir siempre, ¿no? Desde la parte tal vez gubernamental, desde la parte institucional, ¿no?
Y tal vez también desde la parte antropológica. A veces antropológicamente creemos observarlo sin meternos, sin juzgar, pero muchas veces el patrimonio no está a nuestro alcance porque no lo estamos viviendo como lo vive la comunidad. Sí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eufrasia en el sentido de que a veces vemos desde fuera las prácticas y podemos juzgarlas y podemos no estar de acuerdo y tal vez decir, eso no es patrimonio inmaterial, ¿por qué va a ser patrimonio, no? Pero la comunidad lo sabe, ¿por qué? Porque son creencias, es como cosmogonías, son, pues, se pasa de familia en familia y se pasa de generación en generación ese conocimiento. Entonces, considero que parte de lo que el patrimonio inmaterial genera y para su protección es poder darle voz a esas comunidades. Sí. Es darle esa voz. ¿Cuáles que consideran que son los principales retos o amenazas del patrimonio inmaterial? No sé, la comercialización, la globalización, las juventudes o nuevas generaciones que tienen que acercarse a las ciudades, otros estilos de vida. O sea, ¿desde dentro también hay riesgos o son solo externos? Creo que, como comentábamos la ocasión pasada, ¿no? Muchas veces cuando uno crece en una comunidad y sales a estudiar, que es lo que siempre te dicen, ¿no? Llegas y ya te etiquetan como que eres, no voy a decir la palabra, ¿no? Entonces, de ahí tú empiezas a tener ese miedo de decir quién eres. Si hablas una lengua, pues ¿qué haces? Pues la niegas. ¿Por qué? Porque te toca pertenecer ya a otro espacio. Entonces cambias de estilo de ropa, cambias de muchas cosas. ¿Por qué? Por querer pertenecer a un espacio y que no se burlen de ti. Entonces creo que ahí se va perdiendo la identidad. Si hablas una lengua, pues inmediatamente se distingue cuando la hablas. También lo niegas. Sí. Entonces creo que muchas veces lo que se tiene que hacer es darle ese valor que se tiene a nuestras comunidades, a nuestra historia, a lo que somos, a lo no tangible, porque como dice, no se puede tocar, pero existe. Entonces en las comunidades nosotros lo que hacemos es eso, convivir con nuestra realidad, pero no avergonzarnos de lo que somos, porque somos una gran riqueza cultural aquí en nuestro país. ¿Y dirías que están como organizados conscientemente, dicen vamos a defenderlo, vamos a fortalecerlo, o no es algo de lo que se habla en la comunidad? Pues aquí en este caso, si puedo mencionarlo, en el colectivo lo que nosotros hacemos es eso, fortalecerlo, darlo a conocer, que las nuevas generaciones no se sientan con esos miedos, sino también hay un acompañamiento. Como decíamos, ahora ya se dice, estudia para que defiendas la tierra. Sí. No estudia para que no seas campesino, no, al contrario, ¿no? Porque si tú estudias, conoces el campo, sabes cómo funciona. Sí. Porque si no sabes cómo funciona, pues simplemente no le tienes ese cariño. Entonces tú ahí ya tienes más elementos para poder defender, en este caso, la situación del campo, de la siembra, de la cosecha, de los precios, de todo. Estíbaliz, en tu formación académica y también, digamos, has estado en la vida institucional, he visto que recientemente el gobierno ha hecho como una labor interesante en el sentido de que está incorporando a sus filas de funcionarios gente que viene de las comunidades indígenas y me parece que la visión empieza a cambiar. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Porque hay instituciones que se dedican quizá a delimitar, ¿no? Está el INAH, está el INVAL, la misma Secretaría de Cultura. ¿Qué opinas de estas funciones de las instituciones y cómo se va entendiendo el asunto del patrimonio? Pues me parece importante que se empiece a hacer, también es parte de la política pública desde hace 6, 7, 8 años, que ha empezado también a darle mucho valor al conocimiento per se de la gente que está viviendo, ¿no? De la ciudadanía que vive y que respira el patrimonio y darle esa voz. Suena complejo decirle, me estás dando voz, no, o sea, te estoy dando el espacio institucional para que tu voz resuene, porque tu voz ya resuena en la comunidad, ¿no? Y creo que es importante eso que se ha estado haciendo. Considero que falta más, porque al final también las políticas públicas que se están generando mucho más arriba, ¿no? Sí jalan a personas de las comunidades y a personas que viven el patrimonio, pero todavía falta mucho camino por recorrer. En el Estado de México se puede ver, ¿no? Se puede ver con instituciones tipo el IFAEM, sí, como las universidades que ya también están incluyendo muchas materias y mucha asignatura referente a patrimonio, referente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, que eso es muy valioso. Y no solamente desde las comunidades, sino también presentarle a la población en general
¿qué es el patrimonio, no? Y creo que ahorita estamos muy orgullosos, o estamos empezando a ser muchos más orgullosos en general como nación del patrimonio inmaterial que tenemos. Sí. Siempre hemos visto el tema nacionalista de que si las grandes pirámides, y que si las grandes sí, pero hubo alguienes, mujeres y hombres, que generaron esas construcciones, que generaron esa cosmovisión, que lo vivieron, que lo cocinaron, que lo comieron, que lo danzaron. Y así como lo hicieron en el pasado y le damos gloria a ese pasado, lo tenemos ahorita, ¿no? Y lo tenemos presente y los tenemos enfrente. Y personas que saben hablar de esto y que lo resguardan, ¿no? Como Eufrasia, o sea, yo lo resguardo, yo lo veo y, por ejemplo, yo rescato mucho el trabajo que hace Eufrasia porque también ella rescata el patrimonio inmaterial desde la fotografía, desde lo material, o sea, se me hace como algo muy, muy importante y la universidad, ¿no? Una institución, da pie a que eso se pueda hacer. ¿Qué pasa cuando con la intención de darle difusión, por ejemplo, a través de la fotografía, de los festivales, del propio turismo, de que te decimos ve a las comunidades, acércate a las fiestas patronales? A veces se puede poner en riesgo. Voy a poner muy rápido un ejemplo de lo que ocurrió aquí en Metepec con el paseo de San Isidro, ¿no? Que por supuesto tiene su antecedente con más bien invocar a la lluvia. Así es como le danzaban, ¿no? Y después ya la figura, digamos, católica de San Isidro, pero como coloquialmente empezaron a llamarle el paseo de los locos o de las locas, ha ido derivando en otra cosa. Afortunadamente, mucha gente viene a Metepec al paseo, pero de pronto se está yendo a lugares donde se ha sumado otro tipo de comunidades, ¿no? Se está yendo a otra dirección. Mi pregunta es esa, ¿qué sucede que cuando queremos darle difusión o invitamos a la gente que acuda, se pone en riesgo? ¿Conviene hacerlo, no conviene hacerlo? Pues creo que no se debe de perder el propósito. O sea, como bien lo menciona, si se hace un paseo era para sacar al santo, para que llueva, para que la siembra sea muy buena, ¿no? Y que pueda ayudarnos a reproducir el maíz. Pero muchas veces se empieza a desvirtuar, ¿no? Por la publicidad que se realiza, tal vez no es buena, porque a San Isidro acude mucha gente de distintas comunidades de aquí del Estado de México a participar con sus yuntas. Inclusive yo tengo allá en mi comunidad, vine aquí a San Isidro, un campesino que se llama Don Francisco, y viene con su yunta, y viene con una devoción que no tiene ni idea. ¿Por qué? Porque lo vive. Y él ama la tierra, él es siempre, bueno, yo como fotógrafa documental siempre me dice, oiga, voy a sembrar, ¿no? Váyame a sacar unas fotos. Sí. ¿Por qué? Porque se siente ese orgullo y ellos lo hacen con la devoción. Y tal vez ya mucha gente llega y ya no lo hace con esa devoción, ya lo ven como un festival. Pero para nosotros es pedir algo, claro. Pedir la lluvia. Como la fiesta, ¿no? O sea, como que lo toman tipo, vamos a la fiesta, pero igual ahí también ha fallado justo en este tema institucional. Creo que falta y estamos a tiempo. Creo que hay tiempo. Siempre el patrimonio se puede cuidar, siempre hay tiempo para cuidarlo. De informar por qué es esta fiesta justo. Si no sabes es por el inicio de la lluvia, es porque es la cosecha, porque hay infinidad de fiestas en México, no solamente en el estado, sino en México, que tienen que ver, y en otros países, que tienen que ver sobre todo con la siembra y con la cosecha, ¿no? Sí. Y con los movimientos lunares. Entonces, explicando eso, saber por qué y por qué se le da luego los santos y por qué este sincretismo. Y creo que hablando de estos temas, como ahorita lo estamos haciendo en Culturama, empezamos también a darle información a la población, a saber por qué. Sí es la fiesta, sí, es una fiesta, por supuesto, pero para muchas comunidades y para la gran comunidad, significa algo más allá que solamente la festividad y el ir a celebrar, ¿no? Patrimonio material son las festividades, pero también la gastronomía, ciertos usos, costumbres. ¿Qué más podemos decirle a la gente que pueda detectar y respetar, así como le decimos, no te subas a la zona arqueológica, ¿no? ¿Cómo podemos decirle a la gente qué es el patrimonio inmaterial? ¿Cómo podemos respetarlo en su opinión como expertos? Pues creo que sería como empezar a tener ese amor, ¿no? Por lo que somos, por nuestras raíces. Creo que eso es lo más importante, sentirnos orgullosos, no denigrarnos nosotros mismos. Muchas veces queremos ir y conocer otros países y presumirlos. ¿Por qué no conocer nuestro México querido, nuestras zonas rurales y convivir con la gente? Convivir realmente con la gente, disfrutar de la gastronomía que hacen realmente en las comunidades y pueblos indígenas. Apenas tuve la oportunidad de ir, ¿puedo mencionar Oaxaca? Oaxaca, pero no fui a cierto evento, fui a las comunidades a convivir
con las artesanas ahora sí de barro verde, con las artesanas de telar de cintura. Fui con la gente que produce el maíz allá en Oaxaca y me sorprendí porque hay muy buena producción de maíz en Oaxaca, siendo un lugar seco, y lo tienen almacenado en grandes hilos. Entonces creo que muchas veces es conocer lo que no se conoce y valorar lo que no se valora. Estíbaliz, ¿cómo te gustaría cerrar esta mesa? Yo agregaría a lo que dice muy acertadamente Eufrasia, detrás de todo patrimonio material existe esta visión de un patrimonio inmaterial, ¿no? Un objetivo, un por qué se hace, un por qué, ¿no? Que viene desde el pensamiento de las personas que lo generaron. Todo el pensamiento, todas las costumbres, las danzas, desde que se está ideando algo, eso eventualmente puede ser patrimonio inmaterial. No lo vemos, no se puede meter en una vitrina de un museo, no se puede ir a visitar como tal, ¿no? Como una pieza arqueológica, como un cuadro, ¿no? Pero el patrimonio inmaterial ahí está, y tan es importante que tenemos que ser muy cuidadosos para observarlo y para cuidarlo. Francia, ¿quieres cerrar con una frase? Pues sería que, como bien lo menciona aquí la arqueóloga, sería valorar lo que tenemos ahorita, no cuando ya pase a la historia, pues decir, qué hermoso fue, sino vivir lo que tenemos, vivir el aquí y el ahora por nuestra gran cultura que tenemos. Yo añadiría que tenemos que aprender, ¿no? Con y sin H, aprender, informarnos para poder reconocerlo y entonces respetarlo, porque si no, pasamos enfrente y no lo vemos. No lo vamos a ver, exacto. Sí. Les agradezco muchísimo, Estíbaliz, Eufrasia, gracias por estar con Gracias nosotros. Ojalá que pronto podamos ampliar este tema y otros. Gracias. A nombre de todo el equipo de producción, de mi compañera Gaba Carral, les damos las gracias por habernos acompañado en Culturama. Los esperamos mañana en punto de las 4 de la tarde y recuerda la repetición a las 11 de la noche en el 34.2 de Televisión Mexiquense. Muchas gracias y hasta mañana. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Esto fue Culturama.